Cordiales saludos, mi nombre es Jorge Armando Gómez Muñoz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa Ingeniería de Telecomunicaciones, actualmente miembro del grupo 15 del curso Sistemas de Comunicación. El presente video busca dar cumplimiento a la fase final del curso Simulación de un transmisor FM. Se nos requiere construir un transmisor según un plano brindado por los tutores a fin de poner en práctica y fortalecer competencias mediante la identificación de la función que cumplen cada uno de los diferentes elementos electrónicos pasivos y activos del circuito dentro del proceso de modulación FM en sí. Verificar exactamente a raíz de un ingreso de señal análoga proveniente de un micrófono cómo éste se amplifica y posteriormente se modula o la señal modula a una señal portadora que puede ser irradiada a una antena o una frecuencia específica establecida por un filtro que permita su posterior sintonización en un dispositivo tipo radio FM. El transmisor a implementar se muestra en pantalla según los requerimientos dados y se hace una primera etapa identificando qué corresponde cada parte del circuito dentro del proceso en sí de la modulación. Vemos que en primera instancia se requiere acondicionar la señal de entrada, posteriormente amplificarla para que ésta tenga la suficiente fuerza para poder modular la señal portadora establecida por el conjunto de circuito tanque hecho por la bobina L1 y el condensador variable C5. Una vez se analizó el circuito, se pudo identificar cada una de las funciones de dichos componentes. De izquierda a derecha vemos cómo las resistencias R1, C1 acoplan la señal proveniente del micrófono y posteriormente las resistencias R2, R3, R4 y R5 en conjunto con el transistor Q1 son los que amplifican la señal para que tenga la fuerza suficiente para las posteriores etapas del modulador. De igual forma vemos que es necesario bloquear los componentes de corriente continua y limitar la corriente que llega al modulador, y esto se hace mediante los condensadores C2 y la resistencia R6. Finalmente tenemos un segundo transistor 2N2222, el cual está conectado por medio de su colector a un circuito tanque establecido por un condensador C5 variable y una bobina, los cuales determinarán la frecuencia sobre la frecuencia de la portadora, que finalmente establecerá la frecuencia a sintonizar en el receptor. Adicionalmente es necesario unos condensadores C4 en la resistencia R8 y R9 a fin que garantizar la estabilidad del circuito, y un condensador C6 C7 que puentean el emisor y el colector del transistor a fin que permita funcionar el circuito tanque como tal, como ya lo analizaremos a continuación. Finalmente tenemos un filtro implementado mediante el condensador C8 que permite eliminar rizados y mejorar la calidad de la fuente de alimentación, que para el caso es una fuente de 9 voltios de corriente continua. Como se dijo, entonces la primera etapa corresponde al acople, al ingreso de la señal a modular y el acople de la misma al resto del circuito. En este caso se simula con una señal sinoidal de una frecuencia constante, la cual se acopla mediante una resistencia del condensador C1 al amplificador posterior que vemos en pantalla, el cual mediante un divisor de voltaje y la implementación del transistor permite generar una ganancia mediante una configuración de amplificador inversor. Finalmente la etapa 3 es la etapa central del transmisor, la cual corresponde al modulador en sí. Se encuentra por un lado el transistor que recibe la señal de la etapa de amplificación y, dependiendo la amplitud instantánea de la señal análoga, va a modular una frecuencia central dada por un circuito tanque, un filtro LC dado por la bobina L1 y C5, el condensador, el cual es variable,
y pues mediante las diferentes relaciones matemáticas permiten establecer una frecuencia específica para la transmisión. Es de notar que este condensador C6 debe conectarse entre colector y emisor para mantener un nivel de voltaje y recargar constantemente el circuito tanque, el cual produzca sus oscilaciones indefinidamente y genere nuestra señal portadora a la frecuencia misma de transmisión. Además, este condensador C6 nos va a permitir que en el ciclo negativo de la señal moduladora el circuito tenga una conexión a tierra. Bueno, en este momento vamos a proceder a abrir Proteus, que fue el software bajo el cual se simuló el circuito. Entonces tenemos nuevamente nuestro diseño del modulador de izquierda a derecha. Como modificaciones observamos que pues el circuito presentaba acá dos condensadores en paralelo, pues para usar valores comerciales. Al tener la facilidad en el simulador de configurar valores específicos requeridos, se sustituyó por un solo condensador. Como están en paralelo, se suman, obteniendo un valor como tal de 5.4 picofaradios. Se sustituyó además en la entrada de audio al circuito, empleando las funciones de Proteus e incorporando un archivo .wav con una muestra corta, la cual nos va a permitir ver la modulación en sí de una señal real. Como no tenemos la opción de sintonizar mediante Proteus, vamos a analizar la señal a través de un osciloscopio, teniendo en el canal A la señal de entrada, en el canal B la señal amplificada y en el canal C la señal irradiada a la antena. Y procedemos entonces en este momento a realizar la simulación. Ok, vamos a ver las muestras que se tomaron. Vamos a acondicionar la visualización del osciloscopio mejorando la separación horizontal y determinamos varias cosas. Cada semiciclo positivo de la señal observamos que se ve la modulación en el canal C, que es la salida ya modulada de color fucsia, mientras que en el semiciclo negativo, a causa de la elaboración en sí del circuito, pues tenemos una salida nula. Posteriormente vemos que la amplitud durante la modulación se mantiene, cambiando únicamente valores de frecuencia de acuerdo al valor de la señal de entrada. Despausamos y vemos exactamente lo que se esperaría observar en una señal de modulación FM. Se ven los diferentes picos modulados en frecuencia cada semiciclo positivo de la señal. Como es una señal de voz y tiene diferentes componentes en diferentes frecuencias y amplitudes, se ve cómo se va cambiando, pero se mantiene siempre el esquema de modulación en cada uno de los ciclos positivos de la señal. Bueno, espero que haya sido suficientemente clara la exposición. Muchas gracias.